Los anagramas de una palabra son las permutaciones de las letras de esa palabra, ¿sí? Nosotros ya estudiamos que cuando tenemos una palabra que tiene n letras distintas, entonces la cantidad de permutaciones de las letras es n factorial, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos esta palabra, ¿sí? No es una palabra real, pero tenemos 5 letras que son distintas, entonces sabemos que la cantidad de anagramas va a ser 5 factorial, ¿sí? Ahora, queremos pasar a este caso, que es un poco más complejo, por lo menos es distinto, es qué pasa cuando hay letras repetidas, ¿sí? En este caso, esta palabra, que tiene 3 A, una B y una C, tiene 5 letras, pero la diferencia con la anterior es que tenemos letras repetidas. Entonces, la cantidad de anagramas ya no va a ser 5 factorial. ¿Por qué? Bueno, porque justamente si consideramos un anagrama y quisiéramos intercambiar estas dos letras, ¿sí? Son exactamente la misma. Así que esos dos anagramas cuentan en realidad como la misma palabra. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué manera podemos contar los anagramas de esta palabra? Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Una es, por ejemplo, elegir las 3 posiciones en las que tiene que estar la letra A, ¿sí? Eso sería una posibilidad. Elegimos de entre los 5 lugares posibles, los 3 lugares en los que debe estar la letra A, y una vez que hicimos eso, nos quedan 2 lugares libres. Uno tiene la B y el otro tiene la C. Entonces lo que podemos hacer es elegir cuál de esos 2 lugares va a corresponder a la letra B, ¿sí? Entonces, entre esos 2 lugares, elegimos uno. Así que esta es una posible respuesta. ¿Está bien? Pero vamos a contar este número, la cantidad de anagramas de esta palabra, de una manera que nos va a permitir contar los anagramas de cualquier palabra, ¿sí? Vamos a usar otro tipo de idea. La idea va a ser la siguiente, ¿sí? Supongamos que en lugar de considerar esta palabra, consideramos esta otra palabra. Es muy parecida, pero ahora tiene una letra que se llama A1, una que se llama A2, una que se llama A3, y después está la B y la C. ¿Está bien? La diferencia de esta palabra con esta de acá es que acá sí distingue a las 3 letras. Son 3 A que son distintas, ¿sí? Son letras diferentes. Entonces, ¿cómo podemos contar la cantidad, ¿sí?, de anagramas? Escribámoslo de esta manera, la cantidad de anagramas de esta palabra. Bueno, obviamente, nosotros sabemos que la cantidad de anagramas de esta palabra, como ahora tiene 5 letras distintas, es 5 factorial. Pero una manera distinta de contar la cantidad de anagramas es, bueno, primero pensar que estas tres letras A son todas iguales, ¿sí? Eso es justamente lo que nos interesa. Entonces lo que podemos contar es la cantidad de anagramas de esta palabra, ¿sí? Entonces pensamos ahora sí el problema original, que las 3 A son iguales. Bueno, estas dos cantidades no son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que elegimos un anagrama particular de esta palabra, ahora tenemos que elegir para cada una de estas letras A cuál va a ser en realidad A1, cuál va a ser A2 y cuál va a ser A3. Entonces, una vez que elegimos un anagrama de esta palabra, lo que tenemos es 3 factorial formas de ordenar las letras A1, A2 y A3 en las 3 posiciones de las A, ¿sí? Entonces, por cada uno de estos anagramas tenemos que multiplicar por 3 factorial para tener en cuenta entonces los anagramas correspondientes, es decir, los que tienen las 3A en el mismo lugar, pero justamente los subíndices pueden cambiar. ¿Está bien? Entonces, una vez más, a ver si lo puedo decir de otra forma, ¿sí? Un anagrama de esta palabra, ¿sí?, se corresponde con un anagrama de esta palabra, es decir, donde elegimos la posición de las 3 letras A, la posición de la B y de la C, y una vez que fijamos ese anagrama, lo que tenemos que hacer es decidir para cada una de estas 3 A cuál va a ser la letra A1, cuál va a ser A2 y cuál va a ser A3, ¿sí? Entonces tenemos 3 factorial formas de ordenar estas 3 letras distintas, ¿sí? Bueno, y entonces acá podemos despejar lo que queríamos, que es este numerito de acá. ¿Cuál es la cantidad de anagramas de esta palabra? Bueno, simplemente paso el 3 factorial dividiendo. Así que la respuesta es 5 factorial dividido 3 factorial. ¿Está bien? Bueno, vamos a un nuevo ejemplo que intentará ser lo más general posible. Supongamos que ahora tenemos esta palabra. Tiene 4 letras A, tiene 3 letras B, ¿sí? Y pongamos que tiene 3 letras C, ¿sí? Y tiene una letra D. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos anagramas tiene esta palabra de acá?
¿sí? Es un ejemplo, bueno, ya más complicado todavía que el anterior. Se repiten las A, se repiten la B, la C, la D no, hay una sola. ¿Eh? Bueno, entonces, nuevamente, vamos a aplicar la estrategia que usamos recién. Vamos a pensar primero que estas A son todas distintas, ¿sí? A1, A2, A3, A4. Las B, en principio, vamos a pensar que también son distintas, ¿sí? La C también, C1, C2, C3, y la D es una solita, así que ni le ponemos subíndice. Entonces, si nosotros queremos contar los anagramas de esta palabra, bueno, esto es mucho más fácil porque ahora tiene todas las letras distintas. ¿Cuántas letras tiene? 4, 7, 10, 11. Así que nosotros sabemos que la respuesta a este problema es 11 factorial, ¿sí? Ahora, cada anagrama de esta palabra, ¿sí?, se corresponde con un anagrama de la palabra que nos importa, ¿sí? Elegimos simplemente dónde van las A, dónde van las B, dónde van las C y dónde va la letra D, ¿sí? Pero una vez que elegimos un anagrama de esta palabra, lo que tenemos que hacer es ordenar las 4 letras A, A1, A2, A3 y A4, en las 4 posiciones que previamente elegimos para estas letras A. Entonces hay 4 factorial formas de ordenar las letras A1, A2, A3 y A4. Una vez que elegimos las posiciones de las 3 letras B, bueno, hay 3 factorial formas de ubicar las letras B1, B2 y B3 en esas posiciones. Lo mismo con C1, C2, C3. ¿eh? Y la D, bueno, la D va en el lugar donde iba la D. Entonces, despejamos. ¿Cuál es la cantidad de anagramas de esta palabra? Bueno, va a ser entonces 11 factorial dividido 4 factorial por 3 factorial por 3 factorial. Bueno, y esta es la formulita que vale en general, ¿sí? No voy a escribir el caso general, lo vamos a deducir de este ejemplo. Si nosotros tenemos una palabra donde hay una letra que se repite una cantidad de veces, otra se repite otra cantidad de veces, y así, entonces la cantidad de anagramas de esa palabra va a ser la cantidad total de letras factorial y vamos a dividir por el producto de los factoriales de las repeticiones de cada letra. Acá hay 4 A's, hay 3 B's y hay 3 C's. ¿sí? Si quieren el D, que aparece una sola vez, no me importa, no lo escribí, pero podría haber escrito 1 factorial, que por supuesto no cambia más. ¿sí? Bueno, entonces esta es la idea general para resolver este tipo de ejercicios.